Buenas noches, estamos en la primera emisión que estamos haciendo desde Aprende a Conocerte, un nuevo proyecto con mi amiga Cristina y yo, en el que vamos a exponer diferentes temas para vuestro conocimiento y para que aprendamos a conocernos juntos. Bueno, Cristina, buenas. Hola, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches Raúl. Muchísimas gracias, estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, Cristina Rodríguez es una coach personal y ejecutiva y descodificadora biológica, experta en relaciones tóxicas. Y aunque yo soy de las personas que piensa que uno nace terapeuta y luego la vida le va regalando sincronicidades para formarse y crecer, cuéntanos tú cuál ha sido tu proceso personal hasta llegar a ser una terapeuta reconocida. Bueno, pues mi proceso personal tuve que descubrirlo. Descubrí con todos los conocimientos y con todo, que desde que era muy pequeña venía ya teniendo de alguna manera depresiones, carencias, que tengo uso de razón. Entonces me ha llevado un proceso muy largo hasta darme cuenta de que las expectativas con las que nacemos es que podemos tenerlo todo. Somos merecedores de tenerlo todo. Y en cuanto tú empiezas a tener uso de razón, te empiezas a creer que no eres merecedor de todo. Y ahí se produce un conflicto interno. Este conflicto interno tuvo su máximo esplendor en mi vida cuando decidí separarme, cuando esa separación me llevó, lógicamente, a tener que separarme de mis hijos. Todo ese proceso fue el que me hizo a mí, de alguna manera, despertar y llegar a tales niveles de sufrimiento y de desesperación en los que tomé afortunadamente el camino de conocerme, de saber lo que estaba sucediendo y de intentar buscar soluciones. Y ahí es donde aparece mi propósito de vida y mi salvación, en comillas, de alguna manera. Y ya empiezo con mi formación como coach, ahí empiezo a ver que funcionan las herramientas que nos ofrece el crecimiento personal, y luego ya con determinadas disciplinas que hoy en día, por mi experiencia y por la certeza de que funcionan, las estoy llevando a cabo en mis terapias iguales y de... Pero ha sido, primero tiene que estás viviendo es un aprendizaje y no es un castigo. Muy bien, Cristina. Pues el tema que vamos a tratar hoy son las adicciones. Y bueno, primero me gustaría leer una de... Se nos ha cortado la salida al exterior. No salimos ahora en Facebook. Antes se nos ha cortado cuando estaba hablando Cristina y haciendo su presentación. El tema que vamos a tratar hoy son las adicciones y bueno, pues quería entrar en materia leyendo ¿cómo define la OMS una adicción? Es una enfermedad física, psicoemocional, que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Yo te quería preguntar, Cristina, ¿cómo son las adicciones en terapia? ¿Cómo las abordas? ¿Y qué es para ti una adicción y cómo las confrontas en terapia? Bueno, para mí la adicción es una enfermedad. El error es llamarlo enfermedad desde el punto de vista de la descodificación del inconsciente. Crea cierta resistencia, porque si ya lo catalogamos como una enfermedad moderna,
ya el que la padece, de alguna manera, cree que tiene un problema. Y efectivamente se puede ver como un problema, pero la adicción lo que es exactamente es una desconexión. Las adicciones se generan a raíz de una desconexión con mamá, de una desconexión con papá, de una desconexión del entorno humano. Ahí es donde comienzan las adicciones y se genera una carencia espectacular que nos hace sentirnos vacíos y que nos hace recurrir al placer rápido, al placer inmediato, ya sea mediante las drogas, el sexo, las compras. Hay adicciones a muchísimas cosas, algunas muy conocidas y otras no tanto. Pero la realidad es que una adicción es una falta de conexión con los demás. Muy bien. Y cuando nos enfrentamos a una persona que, por ejemplo, pueda tener un problema de adicción, ¿cómo consideras tú cómo recomendarías para invitar a esa persona a que se tratara, cómo recomendarías enfocarlo? Todo el mundo en algún momento hemos tenido personas cercanas que han sido, bueno, pues han sufrido una adicción al alcohol o ahora es muy común la adicción a los juegos. ¿Cómo recomendarías abordarlo a esa persona para invitarle a que se trate esa adicción o a que pueda acercarse a un terapeuta o a un psicólogo o un psiquiatra o incluso a un médico si es una adicción más fuerte para que se lo pudiera tratar? ¿Cómo habría que abordar ese acercamiento a la persona? La gran revelación, la gran, la gran revelación con respecto a las adicciones es que se ha descubierto que las adicciones no son un desequilibrio químico cerebral. No es cierto. Se ha pensado durante mucho tiempo que se trataba de un desequilibrio químico cerebral. Y es justo al contrario. No es que haya un equilibrio químico cerebral y se produzca la adicción. No. La adicción, por la falta de conexión, hace que se produzca un desequilibrio químico. Por lo tanto, esto es muy revelador, terapéuticamente hablando, porque si mis pensamientos están produciendo un desequilibrio químico, si mis pensamientos me llevan a tener adicciones por una desconexión, químico, ya sé por la solución va por conectarme más con los demás, prioritario que haya más conexión con los demás, son los demás los que nos hacen felices. No es que sean ellos necesarios para que nosotros seamos felices, pero cuando estamos siendo infelices, el contacto con los demás, y en este caso de las adicciones, ahora veremos de qué forma, nos ayuda a salir de esa adicción. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos funciona muy bien porque un alcohólico se conecta con los demás y se da cuenta de que él no es el único que tiene ese problema, no es el único que ha abandonado a sus hijos por la bebida, no es el único que ha robado para beber, no es el único que ha cometido delitos para beber, no es el único que tiene problemas físicos a causa de la bebida, no es el único. Necesitamos ese espejo que nos confirme que lo que nos pasa no nos pasa solo a nosotros. Por eso el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra que trabaje una adicción bien lo sabe perfectamente, sabe que es una falta de conexión, sabe que él como terapeuta tiene que hacer de espejo del cliente e invitar al cliente a que se conecte. ¿Con quién? Con las personas que han tomado la decisión de hacer algo con respecto a esa adicción. Necesita ver
y oír, ver y oír, que no es el único al que le pasa eso, que no es débil, que hay soluciones y que puede salir adelante. Por ejemplo, Marilyn Monroe tenía adicción al sexo y ella lo decía, y lo habréis leído en algunos sitios: solamente cuando practico sexo soy capaz de olvidarme de mi vida, soy capaz de olvidarme del dolor del abandono de mi mamá, del dolor del abandono de mi papá, del dolor de los abusos de mi tío. Solamente el sexo me hace evadirme. No es que yo sea débil y esté enganchada al sexo y no pueda salir. No, no, va mucho más allá. Va en que el sexo, en este caso de Marilyn Monroe, la hacía no pensar en ella misma. La adicción es un rechazo de nosotros mismos, es un suicidio encubierto de nosotros mismos en adicciones fuertes, pero también, aunque no es fácil salir de una adicción de la noche a la mañana, se puede salir de una adicción de la noche a la mañana, se puede, sí. Hay muchos casos en los que se ha comprobado que de la noche a la mañana se puede salir de una adicción. ¿Cuándo? Cuando el cliente comprende lo que está sucediendo. No podemos solucionar nada que no comprendemos. No eres débil por tener una adicción. No eres débil por no saber cómo salir de una adicción. No eres una víctima de nada. Eres una persona que no ha comprendido todavía creencias y que sobre todo no ha descubierto sus fortalezas. Muy bien. O sea, en resumen, cuando el cliente entiende lo que le pasa, se da permiso para seguir progresando en la solución de ese conflicto que puede tener que le lleva a esa adicción. Como las adicciones son muchas Exacto. como son muchas y muy diferentes, eh, realmente luego el tratamiento en consulta es diferente dependiendo de la terapia o el enfoque terapéutico no varía. Las herramientas que se emplean o... El enfoque terapéutico depende de la... En autohipnosis hay otras personas que son más pragmáticas o que son más escépticas y tienes que trabajar con otro tipo de herramientas, pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener muy claro que se trata de volver a conectar al cliente, de volverle a conectar con los demás, de volverle a conectar con su entorno, de que el cliente se dé cuenta y trabaje en encontrar el momento de su vida en el que se desconectó, el momento de su vida en el que le dijeron: tú no vales, tú no eres capaz, tú no eres suficiente, tú no vas a poder, tú eres tonto, tú no sabes, tú cállate. Son frases que en un niño que todavía no tiene su personalidad estructurada pueden caer como un bioshock que se programe y que quede en la célula para que luego de mayor, cuando tenga que confrontar, cuando tenga que vivir y tenga que experimentar, se sienta carente y recurra a salir de ese sufrimiento tan intenso. ¿Cómo salgo de este sufrimiento tan intenso? Comprando, bebiendo, drogándome, aferrándome a una persona aunque me maltrate, aferrándome a las cosas. Necesito llenarme de cosas para sentirme protegido. Necesito dejar de pensar. ¿Cómo? Con las drogas, ¿cómo? Con el entretenimiento. De esto sabe mucho la publicidad, muchísimo. Lo Efectivamente. sabe muy bien. La publicidad, sobre todo en un medio como pueda ser la televisión, por ejemplo, sabe muy bien cómo incurrir en las carencias que tenemos para
llevarnos al consumismo, para llevarnos a la impronta de querer, pensando que nos va a llenar ese vacío existencial, cuando es mucho más barato y más fácil hacerlo en tu día a día, trabajando y entrenando un poquito tu mente con determinadas afirmaciones, con determinadas herramientas. Por ejemplo, y esto viene muy al caso por la situación que nos ocupa, Raúl, los prisioneros en confinamiento solitario son los más difíciles de rehabilitar. Es decir, los prisioneros en confinamiento solitario, esos son los más difíciles de rehabilitar, pero no por la adicción que tengan, sino por la falta de conexión que han tenido. Por eso en estos momentos que están aconteciendo, me está llegando a consultar muchísima gente que está descubriendo que tiene adicciones que antes no tenía, o tiene miedo de que algo que está haciendo de manera recurrente se convierta en una adicción. Sepa usted que el confinamiento nos está llevando a una desconexión, y esa desconexión nos lleva a querer llenar ese vacío. ¿Cómo? Con la comida, con Netflix, con la bebida, con las drogas, con las redes sociales, con la televisión. Ahí, Tranquilos, pero sí que tranquilos, pero es importante que lo sepamos. ahí te quería yo, ya que has hablado de las nuevas tecnologías, hay algunas fobias que están apareciendo nuevas, que es como el FOMO, que son las siglas de la expresión en inglés Fear of Missing Out, que traducido sería pues, miedo a perderse algún acontecimiento. Y eso, cuando es un FOMO virtual, estamos hablando de la nomofobia, que consiste en no tener un miedo atroz, una fobia atroz a quedarse sin teléfono móvil, sin batería, sin red. O sea, todo eso podría ser la antesala a unas adicciones. Las fobias como detección de unas posibles adicciones futuras que son nada más que comportamientos mucho más exagerados. O sea, ahí tendríamos una fobia que es el miedo a quedarse sin teléfono móvil, sin batería o a querer no perderse nada de lo que ocurre en las redes. Ahora que todo el mundo estamos alejados del contacto, vivimos más en las redes y esa fobia puede ser una detección para algunas adicciones. ¿Qué opinas? Indudablemente, indudablemente. Ya vivimos en un mundo desconectado de per se, cada vez más desconectado, cada vez nos importa menos el otro, cada vez nos importa menos lo que sentimos, no queremos confrontarlo, no queremos admitirlo. Entonces, como una pescadilla que se muerde la cola, es como un círculo vicioso. Yo tengo miedo a relacionarme, yo al tener miedo a relacionarme me siento desconectado, y al sentirme desconectado necesito el alivio inmediato de una adicción, que en este caso es la tecnología. Sí. Pero no es muchísimo más grave ni menos grave que la adicción, por ejemplo, al sufrimiento. Hay una adicción al sufrimiento. El sufrimiento nos genera una subida de adrenalina, una subida de cortisol, una serie de movimientos químicos que nos llevan a la acción, a los que nos hacemos adictos. ¿Qué sucede con esto? Que si tú ves tu adicción como una enfermedad a la que temes, en vez de verlo de una manera dramática e intentar conocerte para encontrar la solución, por pura vibración atraerás a tu vida personas y circunstancias que te harán caer una y otra vez en esa adicción precisamente. La adicción a las redes
es igual que la adicción a arrancarse el pelo o la adicción a pensar en matar a alguien, aunque nunca lo vayas a hacer. Querer agredir al otro cuando tú eres nada agresivo, pero tienes la pulsión de quererlo hacer y ese pensamiento de trastornos maníaco-depresivos, bueno, una serie de trastornos tremendos. Sobre todo las adicciones ocurren. Da vergüenza reconocer que tengo pensamientos de asesinar o de agredir al otro. Me da vergüenza reconocer que tengo pensamientos sexuales con cada mujer o con cada hombre que veo. Me da vergüenza, no quiero que nadie lo sepa. Ahí la desconexión es aún más profunda todavía, porque ni siquiera eres capaz de reconocérselo a un terapeuta. Maravilloso el momento en el que lo puedes compartir con alguien y te das cuenta de que ese alguien cuando te escucha te puede ayudar a encontrar una solución, te puede ayudar a comprender lo que te está sucediendo y te puede inspirar a que empieces a buscar soluciones en tu entorno y en tu vida. Hay que pedir ayuda, no hay ningún problema. Hay que expresar. Rosa María Wien, una gran terapeuta, lo decía, por favor, no te mueras sin contarle a alguien tus miedos. Hazlo con un sacerdote, hazlo con un amigo, hazlo con un terapeuta, hazlo con el espejo, escríbelo, por favor, no te vayas al otro plano sin contarlo. Y creo que esto es súper importante. Poderlo verbalizar ya hace que toda esa intensidad baje muchísimo y la mente pueda empezar a buscar por sí sola soluciones prácticas. No por ello va a dejar de haber un proceso, pero no tan arduo y tortuoso como nos hacen creer. No tan arduo y tortuoso como nos hacen creer, muchísimo menos imposible. ¿Quieres ayudar a alguien con una adicción? Conéctale. Primero conecta con él y después conéctale. De que escuche, de que vea el espejo al otro. Conéctale. Esto más. Incluso muchísimas personas que, porque han dicho, yo mi perrito no le dejo solo, yo me dejo de drogar, porque si me drogo y me pasa algo, mi perro no me va a tener a mí para poderle cuidar. O sea, tenemos que conectarnos con algo externo. Muy bien. En ese momento, sí. Te quería preguntar ahora los 4 niveles de adicción: experimentación, uso, abuso y adicción. Los 4 niveles que nos llevan a esa adicción al final. ¿En qué momento para ti es importante parar y poder tratar esa adicción? Podría ser, por ejemplo, en el momento en que detectáramos un abuso de nuestro hijo a una red social o un abuso de nuestro familiar antes de que llegara a ese periodo de adicción, o la persona no se va a dejar porque ahí va a pensar que es un abuso pero lo tiene controlado. ¿Cómo funciona el mecanismo de defensa del adicto o del que está camino de la adicción? En la experimentación es muy fácil, en el uso también, en el abuso ya empieza a ser un problema, pero ¿cómo funciona ese mecanismo de defensa para que podamos romperlo y podamos llevarlo hacia un acompañamiento terapéutico que le pueda ayudar en la conexión otra vez para dejar esa adicción? Una adicción es adicción cuando limita tu vida
o limita la vida de los demás. Con el tema de los niños es algo relativamente delicado y a la vez más fácil porque ellos tienen muchísima más facilidad y más plasticidad cerebral que nosotros. Si tú ves a tu hijo que está enganchado a su iPad, tienes que reconocer como madre con tu hijo. Tienes que buscar momentos para conectarte con él, para que a él le apetezca, para que a él le motive estar desconectado de eso o explicarle claramente, yo lo hago con mis hijos, cómo funciona en el tema de los niños. ¿Cuándo tenemos que recurrir a un terapeuta? Cuando limite nuestra vida o limite la vida de la persona que lo está padeciendo. Si esa persona está cayendo en adicciones es porque está desconectado. Y de la primera persona que está desconectado es de ti. Lo siento, es así. Si mi hijo tiene una adicción y yo estoy viendo esa adicción, la primera que tiene que plantearse en conectar más con su hijo soy yo. Conectar con mi hijo y él conecte conmigo, será ahí cuando yo pueda guiarle, ofrecerle, inspirarle, pero la responsabilidad empieza por uno mismo, siempre. ¿Quieres ayudar a una persona que tiene adicciones? Conecta con él tú, que sepa que estás ahí. No le dejes aislado, no le eches de tu vida. Si le quieres ayudar, Muy bien. cuidado con esta línea tan fina, ¿eh? Sí, De te lo iba a decir, pero inspírale a conectar en que sea una carga continua para ti, en la que ya no os podéis ayudar el uno al otro. Se trata de una conexión consciente. Nadie puede superar nada que no comprenda. Y que comprenda de alguna manera tendrás que poner unos límites, justo los límites que no te has a ti mismo, justo en el caso de los hijos. Los hijos son el consciente para que veamos nuestras carencias de ellos. Que aparece en mi vida con una adicción no aparece casualmente. Aparece obviamente conectarme con él, de que es una carga para mí, ser responsable. parece que hemos perdido la conexión con Cristina. A ver si la recuperamos. Hola. Sí, no sé. Estábamos ya llegando al final. Me parece que hemos perdido a Raúl. No, te tengo aquí. Hola. Estamos. Sí, hola. Bueno, como última pregunta, te querría preguntar si la bulimia y la anorexia se podrían considerar adicciones. Y aunque pueda ser tema de una posible entrevista, pero si podrías avanzarnos algo, si son adicciones, si son consideradas adicciones, si el tratamiento sería parecido, esa desconexión. La adicción a la comida es para otra charla, que si nos quieren pedir que nos digan las personas que nos están viendo, pero sí quedaría para otra charla indudablemente. Detrás de la anorexia y detrás de la bulimia está la adicción a la comida o la adicción al rechazo a la comida. Al rechazo. Además, en este caso yo sí que puedo hablar con conocimiento de causa porque he pasado por ambas dos. Es muy común.
pasar de la anorexia a la bulimia y de la bulimia a la anorexia. Muy bien. Muy común. Sí. La propia culpa y el propio autosabotaje te hace pasar de un nivel a otro. Pero es la misma cosa en diferentes vertientes. Sí. Es lo mismo, pero hay una adicción a la comida o hay una adicción a la discriminación de la comida. El tema de la comida puede ser muy interesante, Raúl, que Sí, dediquemos un programa completo. lo dejaremos para otro momento. Ya hemos rebasado el tiempo, no sé si querrías añadir algo más, más que nada por no hacerlo muy largo. No he tenido acceso a las preguntas, si es que nos han hecho preguntas, porque el tener en el ordenador el Zoom y por otro lado el explorador con la ventanita, estaba totalmente frenando la conexión y la salida a internet, con lo cual la he cerrado para que no nos impidiera tener una conexión más o menos fluida. Aún así, ha ido renqueando. Entonces, no he tenido acceso a si la gente nos ha hecho alguna pregunta o algún comentario, no lo he podido ver. Entonces, si quieres añadir algo más sobre el tema, cómo puedes ayudar a una persona o a un amigo o a un hijo en esos primeros momentos de contacto con él, dejar 4 pinceladas y sobre todo pues que se pongan en manos de un terapeuta especialista que les pueda sobre todo acompañar y guiar en esos procesos, ¿no? Pero bueno, si puedes dar una pincelada. Pues para el tema de las adicciones, como para cualquier otro tema, siempre recurro a lo mismo. Se trata de un cambio de mentalidad. La mente aprende por repetición y por imágenes mentales. Repetición e imágenes mentales. Entonces, las afirmaciones que nos hagamos a nosotros mismos en nuestro diálogo interno son súper importantes. Las meditaciones, dependiendo de la personalidad que tenga esa persona en concreto, no todas las meditaciones tienen el mismo formato, la autohipnosis también funciona muy bien, pero yo como herramienta les dejo a nuestros espectadores la pregunta que lanzaba al principio. ¿En qué momento alguien te dijo que no podías? ¿En qué momento alguien te dijo que no valías? Cierra los ojos, hazte esas preguntas y tu propia mente te llevará a ese momento. Cuando estés en ese momento, repite claramente que tú ya no eres ese niño desvalido, indefenso, tú ya eres un adulto. Escríbelo, escribe esos momentos y transfórmalos en algo positivo. Tampoco hemos hablado de la adicción a pensar en el pasado y la adicción a pensar en el futuro. Bueno, pues si quieres extenderte un poquito, puedes hacerlo. Haremos O en una segunda próximas, parte. muy bien, en próximas conversaciones y tal, pues podremos tratar esos temas y podrás ampliarlo con más detalle. Ahora yo creo Fenomenal, que Raúl. para ser la primera no ha quedado tan mal. Ha habido varios problemas técnicos al principio, pero no ha quedado tan mal. Creo que se habrá salido bien a internet. Aquí me sale el mensajito que está en Facebook. Yo entiendo que sí que ha salido. Se te ha oído muy bien. Y bueno, pues mañana a las 10:30 otra. Muy bien, mañana nos vemos, Raúl. Te Mañana mando un nos abrazo vemos. enorme, un abrazo a todos. Mañana serás tú la que me entrevista a mí y yo el que hablaré sobre la indefensión aprendida, que bueno, es más bien se suele llamar también impotencia aprendida, que es un tecnicismo que se refiere a la condición del ser humano o animal que ha aprendido a comportarse pasivamente. Qué interesante, Raúl. Qué Yo interesante. pondré algunos ejemplos, pero se entenderá perfectamente, entonces daremos algunas herramientas para poder salir de esa sensación subjetiva, Genial. porque es una sensación subjetiva de no tener la capacidad de poder hacer algo. Qué Cuando bien, está Raúl. Pues mañana a las muy 10:30 bien, nos vemos. pues mañana a las Muchísimas 10:30. gracias.
Bueno, no sé Un cuánta beso. gente hay conectada, simplemente un besito para todos, nos vemos mañana y espero que os haya gustado y nada, es un placer. Chao. Adiós. Adiós.